Mi madre me llamó egoísta por no prestarle mi ahorro a mi hermano, por emergencia, pero todo se le desmorona cuando mi prima muestra los mensajes donde él admitía que lo usaría para llevar a otra mujer de viaje. Me llamo Carla, tengo 30 años y llevo toda la vida viendo cómo en mi casa la palabra emergencia significa algo le pasó a tu hermano, así que abre la cartera. No importa si es grave, absurdo, evitable o pura estupidez, si le pasa a él, automáticamente se convierte en responsabilidad del resto. Y por del resto, normalmente quieren decir mía. Vivo sola desde hace casi 4 años, en un departamento pequeño que alquilo cerca de mi trabajo. No es nada impresionante, pero al menos es mi caos y mis reglas. Trabajo en una oficina contable, tengo un sueldo decente y aprendí a ahorrar porque si esperaba apoyo económico de mi familia probablemente todavía estaría contando monedas para el transporte. Mis ahorros son la única cosa que siempre sentí verdaderamente mía, justo porque nadie me los regaló. Cada sol que tengo guardado salió de horas extras, fines de semana pegada al computador y más café del que me gustaría admitir. Mi hermano se llama Luis y tiene 34 años. Si alguien viera su vida desde afuera pensaría que es un hombre adulto con cierta estabilidad, tiene trabajo, tiene pareja, tiene amigos, tiene salud. Pero en la práctica, parece tener una alergia crónica a hacerse responsable de sus decisiones. Creció escuchando a mi mamá repetirle que era el hombre de la casa, pero curiosamente esa frase nunca vino acompañada de responsabilidades reales. Más bien fue una especie de escudo para justificarle todo. Cada vez que él se equivocaba, mi mamá decía que estaba presionado, que las cosas son más difíciles para los hombres, que uno tiene que entender que él lleva mucho peso encima. Yo nunca vi ese peso, pero sí vi la cantidad de problemas que iba dejando desperdigados. Desde adolescente fui la hija tranquila, la que sacaba buenas notas, la que no pedía nada, la que no daba problemas. Y eso que suena tan bonito cuando lo dicen frente a otros, en casa significó otra cosa, significó que conmigo podían contar para todo, porque tú entiendes mejor las cosas, tú sabes acomodarte, tú eres más fuerte. Traducido, tú aguantas más, así que a ti te podemos cargar lo que no queremos que le pese a él. La situación actual empezó hace poco, no estoy hablando de un recuerdo viejo, sino de algo que todavía me está rebotando en la cabeza. Hace unas semanas mi mamá se enteró de que yo tenía un ahorro grande en el banco. Y digo, se enteró, como si fuera una gran revelación, pero en realidad fue un comentario tonto que hice sin pensar, en una comida familiar. Mencioné que estaba tratando de juntar dinero para algo a futuro, nada específico, solo dije que estaba ahorrando. Me salió natural, como cuando uno habla de la dieta que nunca cumple, solo que esta vez la estaba cumpliendo. Mi mamá no dijo nada en ese momento, solo hizo esa cara de interesante, ya hablaré de esto después. La reconozco perfectamente. Es la misma expresión que ponía cuando escuchaba que alguien de la familia había recibido una liquidación, una herencia o algún bono especial. No pregunta mucho al inicio, solo guarda la información como quien guarda una carta bajo la manga. Unos días después, me llamó. No fue una llamada casual de madre amorosa queriendo saber cómo está su hija. Fue esa llamada con voz controlada, suave, pero evidentemente ensayada. Me dijo que necesitaba conversar conmigo sobre algo importante que había pasado con Luis. Ahí supe que mis ahorros ya no eran asunto mío. Me explicó que mi hermano estaba pasando por una situación complicada. Esa es otra frase oficial en mi casa. Situación complicada puede significar cualquier cosa, desde que se endeudó por comprar algo que no necesitaba hasta que tomó una decisión impulsiva y le salió mal. Nunca es su culpa, siempre es la situación. Esta vez, según mi mamá, el problema era una emergencia económica que lo tenía muy preocupado. No voy a negar que al principio me asusté un poco. Cuando te repiten que es una emergencia, una parte de ti se prepara para escuchar algo grave. Pensé que podía ser un problema de salud, algo con su trabajo, no sé, una de esas cosas que realmente te vuelcan la vida. Pero cuanto más hablaba mi mamá, más sonaba a cualquier otra cosa menos a algo realmente inevitable. Me dijo que mi hermano estaba preocupado por un pago que tenía que hacer, que si no lo hacía, podía quedar muy mal parado, que eso iba a traerle muchas consecuencias y que estaba muy angustiado. Todo en abstracto, como siempre. Le pregunté qué clase de pago era y me respondió que no tenía todos los detalles, que solo sabía que necesitaba el dinero, con urgencia. Dijo que lo había notado muy nervioso, que le costaba hasta dormir, que la situación lo estaba consumiendo.
No entiendo muy bien cómo funciona en la cabeza de mi mamá, pero para ella las emociones de Luis siempre valen más que los datos concretos. No importa qué hizo, lo relevante es que se siente mal. El punto es que, después de dar vueltas con el discurso, soltó lo que ya imaginaba, me dijo que, como yo era la que tenía ahorros, podía prestarle un poco a mi hermano para que saliera del apuro. Lo dijo como quien propone que compartamos un postre, no como quien está pidiéndole a alguien sus ahorros de años. Agregó que tenía entendido que yo iba bastante adelantada con el monto que estaba juntando y que, como todavía no lo usaba para nada, no me afectaría tanto. En ese momento sentí una mezcla de cansancio y rabia controlada. No fue la primera vez que mi mamá trató mis esfuerzos como un colchón para las torpezas de mi hermano. La diferencia es que esta vez yo sí tenía muy claro lo que quería hacer con ese dinero, aunque todavía no se lo hubiese contado a nadie. No era solo plata, era mi posibilidad de salir un poco del círculo en el que crecí. Le dije que no quería prestar dinero, que estaba ahorrando para mí y que no iba a tocar esa cuenta. No le di detalles, porque ya sé lo que pasa cuando les dices exactamente para qué quieres algo, empiezan a opinar, a comparar, a decidir si tu meta es digna o no. Simplemente le repetí que no, que ese dinero era mío y que no pensaba usarlo para cubrir ninguna emergencia ajena. Ahí fue donde apareció la parte que más me molesta. Mi mamá no tardó ni 3 segundos en cambiar de tono. Pasó de la voz supuestamente preocupada a la voz molesta, acusadora. Me dijo que yo me estaba volviendo egoísta, que el dinero me estaba cambiando, que antes no era así. Aseguró que Luis jamás me había dejado sola cuando lo necesitaba, lo cual es gracioso si uno repasa la lista mental de veces en las que él ha brillado por su ausencia. Según ella, no prestarle mis ahorros a mi hermano en un momento de emergencia era casi como darle la espalda a la familia entera. Me recordó que cuando yo estudiaba, ellos se sacrificaron mucho para que yo no abandonara la carrera. Dijo que yo le debía entender, que yo sabía lo que era estar apretada, que si no lo ayudaba ahora lo estaba condenando a un problema mayor. Nunca faltan las frases de manual, que la familia está primero, que el dinero va y viene, que uno no puede ser tan frío. Lo que nadie menciona es lo conveniente que resulta que el dinero siempre vaya y venga desde el mismo lado. Cuando ellos lo necesitan, se supone que debe salir de mí sin discusión. Pero cuando yo lo necesito, mágicamente no pueden, no es el momento, las cosas están difíciles. Mientras mi mamá hablaba, sentí ese tipo de cansancio que no tiene que ver con dormir poco, sino con años de escuchar la misma canción con distintas letras. Me acusó de estar pensando solo en mí, de ser dura, de haber perdido el corazón. Dijo que Luis estaba desesperado y que yo lo estaba dejando caer. Insistió en que solo era un préstamo, que él se lo devolvería apenas pudiera. He escuchado esa promesa tantas veces que ya perdió todo peso. La verdad es que mi hermano tiene un historial precioso con los apenas pueda. Apenas pueda te pago, apenas pueda te devuelvo, apenas pueda te repongo. Ese, apenas pueda, siempre coincide con nunca. Y si alguien se atreve a reclamarle, mi mamá sale a defenderlo. Dice que uno no debe ser tan rígido, que las cosas se acomodan, que lo importante es que es buena persona. Lo que me hizo terminar de cerrar la puerta fue una frase específica. Mi mamá dijo que, si yo había sido capaz de ahorrar esa cantidad, entonces eso significaba que estaba en una posición mucho más cómoda que mi hermano. Y que él, como hombre, tenía más presiones. Así, sin más. Como si ser responsable me convirtiera automáticamente en cajero automático familiar. Cuando volvió a decir que era una emergencia, entendí que para ella esa palabra no estaba describiendo el problema real, sino su nivel de urgencia por conseguir el dinero. Que yo estuviera ahorrando algo para cambiar mi vida no era una emergencia. Que mi hermano estuviera apretado por sus malas decisiones, sí. Colgué esa llamada con la sensación clara de haber sido juzgada por atreverme a poner un límite mínimo. No dije nada grosero, solo repetí que no iba a prestar el dinero. Mi mamá terminó la conversación fría, como si yo la hubiera traicionado. Y desde entonces no ha dejado de enviarme mensajes cargados de moral y culpa. En los últimos días me he enterado de que ha estado contándole a varios familiares su versión resumida del asunto, que yo tengo dinero, que mi hermano está en emergencia, y que yo me negué a ayudarlo. No menciona su historial, no menciona mis planes, no menciona la cantidad de veces que he salido al rescate antes. En su relato soy simplemente la hermana egoísta que prefiere ver a su hermano hundirse antes que soltar unos ahorros.
Lo irónico es que todo esto está pasando ahora, no es algo que recuerde con calma desde la distancia. Todavía recibo mensajes con frases disfrazadas de reflexión, como cuando mi mamá me escribe que el dinero no lo es todo o que uno cosecha lo que siembra en la familia. Sé perfectamente a quién se lo está diciendo. Y cada vez que leo algo así, me queda más claro que, para ellos, la verdadera falta no es que mi hermano haya llegado a ese punto, sino que yo me haya atrevido a decir que no. Por ahora, el conflicto está así, mi mamá molesta, mi hermano silencioso, media familia con una versión incompleta y yo sosteniendo el mismo no que dije desde el principio. No he cambiado de opinión. No pienso tocar ese ahorro. Pero también sé que, conociéndolos, esto no se va a quedar en simples reproches por teléfono. Y la parte más cansada de todo esto es que todavía estoy en medio del problema, como si me hubieran puesto en el centro de una obra donde todos ya decidieron mi papel sin preguntarme nada. Actualización 1. Han pasado unos días desde esa llamada con mi mamá, y aunque intenté seguir con mi rutina como si nada, cada vez que sonaba mi celular tenía la sensación de que venía otra ronda de mensajes en los que yo quedaría como la mala de la película. No me equivoqué. Mi mamá no tardó ni 24 horas en reactivar su campaña de suavidad pasivo-agresiva. Me mandó un texto diciendo que esperaba que yo estuviera reflexionando y que nadie sabe cuándo necesitará la mano de un hermano. Traducido, ¿ya cambiaste de opinión o todavía te crees dueña de tu propia vida? Y aunque no respondí nada, admito que sí me quedé pensando. No porque me estuviera haciendo dudar, sino porque cada mensaje suyo me recordaba por qué estaba tan cansada de esta dinámica. Cada vez que mi mamá quiere algo, siempre se convierte en una evaluación moral sobre mí, nunca sobre la persona que realmente generó el problema. Mientras eso pasaba, yo seguí con mi trabajo. Cerré un informe importante, adelanté un proyecto y hasta tuve un par de tardes más tranquilas de las que esperaba. A veces esa parte me sorprende, cuando no estoy atrapada en los problemas de los demás, mi vida fluye bastante bien. Hasta duermo mejor, aunque mi mamá insistiría en que eso es egoísmo emocional. Pero no todo fueron mensajes dulces con veneno. Una tarde, mientras revisaba mis archivos, me llegó una llamada de mi tía materna. Ella es la típica persona que finge neutralidad pero que siempre está enterada de todo. Me dijo que había hablado con mi mamá y que estaba preocupada porque yo me estaba cerrando mucho. Lo dijo como si yo estuviera en pleno colapso espiritual. Lo que entendí de esa conversación es que mi mamá ya había repartido la versión breve del drama: yo tengo dinero, Luis no, fin de la historia. Según ella, mi negativa no es un límite razonable sino una muestra de lo mucho que he cambiado. Lo curioso es que ese discurso nunca se activa cuando Luis toma decisiones sin sentido, solo aparece cuando yo decido no rescatarlas. Mi hermano, por cierto, no ha dicho una sola palabra. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un intento de aclarar la supuesta emergencia. Silencio absoluto. Lo cual me confirma algo que ya sabía: no está buscando apoyo emocional, está buscando dinero. Y como no lo consiguió en la primera llamada, decidió pasarle el trabajo sucio a mi mamá. También me enteré por una prima que mi mamá estuvo diciendo que yo ya no soy la misma, que desde que vivo sola, casi no pienso en los demás, y que me he vuelto muy fría. A veces quisiera grabarle la cantidad de veces que he salido corriendo a resolver los problemas de Luis solo para ver si realmente registra algo en esa memoria selectiva. Estos días también me puse a organizar mis finanzas otra vez. Revisé mis cuentas, acomodé mis pendientes y avancé un poco en un curso que estoy tomando los fines de semana. Nada extraordinario, pero sí suficiente para recordarme que tengo motivos reales para cuidar mis ahorros. No estoy juntando esa plata para guardarla en un frasco y verla envejecer conmigo, la necesito para avanzar. Y si hay algo que aprendí es que mi familia nunca va a entender eso mientras crean que mi vida está diseñada para servir de amortiguador para mi hermano. Lo interesante es que, aunque la situación sigue tensa, no ha explotado. No hubo confrontaciones, gritos ni escenas dramáticas. Lo que sí hay es ese silencio denso en el que todos están esperando que yo ceda. Mi mamá sigue escribiendo de manera ocasional, mi tía hace comentarios sueltos, y algunos familiares probablemente ya están elaborando teorías sobre por qué me volví tan dura. Pero, hasta ahora, nadie se ha acercado a preguntarme cómo estoy. Ni siquiera para entender por qué dije que no. Solo para hacerme ver que debería haber dicho que sí. Estoy convencida de que esto no se va a quedar así.
Mi familia es experta en construir historias alternativas y en mover piezas sin avisarme. Y estoy empezando a sentir ese tipo de calma que uno tiene cuando sabe que están planeando algo, pero todavía no saben que no voy a participar. Actualización 2. Pasaron unos días más, y lo único consistente ha sido esa sensación de que mi mamá y mi hermano están construyendo una historia paralela donde yo soy el antagonista principal. A veces me pregunto si en sus cabezas creen que tengo una bóveda secreta llena de dinero solo para negárselos por diversión. Es impresionante la facilidad con la que convierten mis límites en un ataque personal. La primera señal de que algo raro estaba pasando llegó por un comentario completamente fuera de lugar de un primo. Me escribió preguntando si era cierto que yo no quería ayudar a Luis en un momento crítico. Lo dijo con una seriedad como si mi hermano estuviera luchando por su vida y yo estuviera de vacaciones en la playa. Le pregunté qué le habían contado, y ahí entendí que la versión oficial que circulaba era una tragedia digna de telenovela. Luis estaba quebrado emocionalmente, mi mamá estaba angustiada, y yo estaba siendo indiferente. La palabra indiferente me dio risa. He sido muchas cosas en esta vida, pero indiferente nunca. Lo que pasa es que esta vez decidí no ser estúpida. Lo que vino después fue aún más revelador. Mi tía, la misma que había estado midiendo mis estados emocionales sin consultarme, me llamó para decirme que esperaba que yo no estuviera castigando a mi hermano por equivocarse. Qué interesante que la gente que no vive mis consecuencias siempre crea que mis límites son castigos. Le dije que no estaba castigando a nadie, solo no estaba financiando a un adulto que se mete en problemas por deporte. Y mientras mi familia organizaba su pequeño circo, alguien soltó la primera pieza verdadera. Una amiga cercana a mi hermano, la que a veces me cuenta cosas sin querer, me mandó un audio diciéndome que necesitaba hablar conmigo, para que no te vayas a enterar por la peor persona posible. La frase completa ya era una advertencia. Me contó que Luis había estado diciendo que yo le había prometido el dinero, hace meses, y que ahora estaba retrocediendo sin razón. Que estaba decepcionado porque yo siempre había sido su apoyo, y que no entendía por qué me estaba comportando tan diferente. La parte más interesante de ese audio fue una frase que casi pasó desapercibida. Luis dijo que si tú no lo ayudabas, se le iba a caer el viaje. ¿Viaje? ¿Dónde encaja un viaje dentro de una emergencia económica? Le pedí que me explicara sin adornos, y ahí salió la verdad. La emergencia de Luis era que necesitaba pagar un viaje que supuestamente iba a hacer con su novia. Había reservado hoteles, actividades, y no sé qué más fantasías románticas, pero su tarjeta no aprobó el pago final. Estaba indignado porque, se suponía, que a estas alturas ya tenía el dinero, prestado por mi querida hermana. Y por supuesto, nunca mencionó eso en casa. Para mi mamá, el viaje no existe. Para mi familia, es una crisis financiera mortal. Para Luis, es simplemente un viaje que no quiere cancelar porque dejaría mal su imagen de buen novio. Me quedé en silencio unos segundos después del audio. No por shock, sino por confirmación. Era exactamente el tipo de cosa que esperaba. Nunca subestimo la creatividad de mi hermano para convertir caprichos en tragedias familiares. Esa noche me fui a dormir pensando en algo simple pero importante. Mi familia no está molesta porque yo haya dicho que no. Están molestos porque yo dejé de ser funcional dentro de su narrativa. A mis ojos, Luis estaba usando a todos como escudo para ocultar una mentira. A los ojos de ellos, yo estaba siendo egoísta por no querer financiar un romanticismo ajeno. Lo curioso es que, mientras ellos se movían entre rumores y versiones, mi vida seguía avanzando. Terminé la parte más pesada de mi proyecto en el trabajo, organicé unas nuevas metas para los próximos meses y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida personal tenía aire. Entre más entendía la historia real, más tranquila me sentía con mi decisión. Y entre más tranquila me mostraba, más desesperados parecían ellos por tratar de hacerme quedar como la mala. Y aunque todavía no lo dicen en voz alta, ya sé que Luis está planeando hablar conmigo directamente. La pregunta es si lo hará con su versión. O si el resto de la familia lo hará por él. Actualización 3. Unos días después de enterarme de la verdadera emergencia, ese viaje romántico que Luis estaba a punto de perder por no saber manejar ni su tarjeta ni su vida, ocurrió lo que siempre termina pasando en mi familia. Alguien cometió el error de confiarle información a la persona equivocada. La bomba explotó gracias a mi prima Mariana,
la única en la familia que tiene la capacidad admirable de no guardar ningún secreto ajeno. Ella estaba visitando a mi mamá cuando escuchó, sin querer, que mi hermano estaba hablando por teléfono. Y cuando digo, escuchó, quiero decir que Luis estaba narrando su drama a todo volumen como si estuviera grabando un monólogo para una serie mal escrita. Mariana me contó lo que escuchó casi de inmediato, porque así es ella, si la información le quema, la suelta. Me dijo que Luis estaba hablando con un amigo y que le explicaba, muy indignado, que yo lo había dejado plantado y que, por su culpa, el viaje con su novia se estaba viniendo abajo. Lo describió casi llorando por teléfono, todo dramático, diciendo que era injusto que las mujeres de su familia lo trataran así. Lo interesante es que, mientras hacía su discurso de víctima, soltó un detalle que no pensó que alguien más estuviera escuchando. Le contó a su amigo que yo, ya sabía desde hace semanas, que él necesitaba ese dinero, que me había comprometido moralmente y que estaba quedando en ridículo, porque él le había prometido a su novia un viaje perfecto. Y ahí estaba la verdad completa. Luis no necesitaba un préstamo. Necesitaba salvar su ego. Pero lo mejor no fue eso. Lo mejor fue cuando Mariana agregó que Luis no estaba hablando de una novia, sino de otra mujer. Una mujer que no era su pareja oficial. Una mujer con la que, aparentemente, había estado saliendo, en secreto y con quien pensaba hacer ese viaje, mientras su novia original creyó que iba a visitar a unos amigos. Mariana lo escuchó todo. Y lo contó todo. Mi mamá, por supuesto, lo escuchó también. No tuvo opción. Luis estaba dando el recital en plena sala de su casa. Y según Mariana, mi mamá se quedó helada cuando se dio cuenta de que la historia de emergencia no solo era una mentira, sino que la habían usado para encubrir un engaño monumental. Porque aquí viene la parte más deliciosa del desastre. Mi mamá había llamado a media familia para convencerlos de que yo debía prestar el dinero. Ella había repetido la historia de la crisis emocional. Ella había pintado a Luis como un pobre hombre devastado por la vida. Ella había hecho discursos sobre la familia unida. Todo para descubrir que la emergencia era una doble vida y un viaje clandestino. Mariana me dijo que, cuando mi mamá entendió lo que estaba pasando, no dijo nada. Solo se quedó sentada, con la cara de alguien que acaba de descubrir que corrió una maratón para defender una causa perdida. En realidad, la causa nunca existió. Mi tía también estaba ahí y me contó que Luis siguió hablando como si nada, explicándole a su amigo que, si su hermana le diera el préstamo como se supone que debía hacerlo, nadie se enteraría de nada. Ese comentario fue el que terminó de reventar la burbuja. Mi mamá lo escuchó. Mariana lo escuchó. Mi tía lo escuchó. Y todas entendieron que Luis no me necesitaba para salir de un problema. Me necesitaba para encubrirlo. Lo irónico es que ese momento, esa sala llena de versiones, mentiras y justificaciones rotas, sucedió sin que yo moviera un solo dedo. Ni siquiera estaba ahí. No tuve que confrontar, no tuve que pelear, no tuve que explicar. La verdad se cayó sola. Como siempre pasa cuando alguien sostiene demasiadas mentiras a la vez. Mariana me envió un mensaje después, casi con alegría, diciéndome que la cosa se puso fea. Y aunque normalmente yo evitaría involucrarme en el caos familiar, esta vez no sentí culpa, ni preocupación, ni ganas de intervenir. Solo sentí alivio. Porque por primera vez, todos estaban viendo exactamente lo que yo veía desde hace años. Y Luis, que siempre había actuado como si yo estuviera obligada a salvarle la vida, finalmente quedó expuesto sin que yo dijera nada. Y eso sí que no lo vio venir. Actualización 4. Han pasado un par de meses, y si algo aprendí en este tiempo es que cuando uno deja de sostener a la gente, cada quien termina enfrentándose a su propio peso. Y en esta historia nadie cayó más fuerte que Luis. Después del pequeño recital telefónico que dio en casa de mi mamá, la verdad se esparció más rápido que los rumores que ella misma había sembrado. Lo que Luis intentó esconder, ese viaje romántico clandestino con otra mujer, terminó llegando a los oídos de su novia oficial. No porque yo dijera nada, sino porque la amiga de Mariana, que también estaba en la casa ese día, decidió que no iba a cargar con semejante secreto. La novia de Luis lo dejó en cuestión de horas. Sin gritos, sin drama, sin discursos. Solo le dijo que ya sabía todo y que no iba a perder tiempo con alguien que no sabía ni administrar su dinero ni su vida.
Lo dejó sin viaje, sin novia y sin reputación. Lo único que le quedó de su aventura romántica fue una reserva no reembolsable y una colección de excusas inútiles que ya nadie quiso escuchar. Mi mamá, que tanto lo había defendido, tuvo que tragarse el orgullo en silencio. Pasó semanas sin mencionarlo, como si el tema desapareciera por arte de magia. Pero la familia no lo olvidó. No después de haber hecho giras completas contando la tragedia de su emergencia. Ahora, cada vez que mi mamá intenta lanzar un discurso moral, alguien le recuerda que la última vez terminó defendiendo un viaje infiel con la misma pasión que si fuera una operación de corazón abierto. Ella ya no habla del tema. Ni de Luis. Ni de sus decisiones. Y eso, para ella, es casi un castigo divino. Luis dejó de escribirme. No porque haya entendido nada, sino porque, desde que su mentira se rompió, ya no tiene cómo justificar su necesidad constante de dinero. La palabra, emergencia, perdió poder. Y sin esa palabra, él no tiene argumento. Mientras tanto, yo he seguido con mi vida, pero de verdad. Terminé un curso importante, logré ahorrar un poco más de lo que esperaba y finalmente me animé a reservar un pequeño viaje para mí. No un viaje de huida, sino uno de descanso. Algo que quería hacer desde hace tiempo y para lo que nunca encontraba espacio, porque antes siempre estaba apagando incendios ajenos. Mi mamá sigue hablando conmigo, pero ahora sus mensajes tienen un tono totalmente distinto. No hay exigencias disfrazadas de valores familiares, no hay culpas envueltas en frases bonitas. Solo preguntas cortas, neutrales. A veces siento que todavía quiere decirme algo, pero se contiene porque sabe que cualquier intento de manipulación terminaría recordándole el desastre que defendió. Mi tía, curiosamente, se ha vuelto más cercana. Dice que admira mi claridad y que ojalá más gente en la familia aprendiera a poner límites sin hacer tanto drama. No sé si lo dice en serio o solo disfruta del entretenimiento, pero al menos es la única que no intenta venderme culpa. ¿Y yo? Yo estoy bien. Más que bien. Estoy tranquila. Mi dinero sigue donde debe estar. Mi paz sigue siendo exclusivamente mía. Y lo mejor de todo, no tuve que enfrentar a nadie para lograrlo. La verdad cayó sola. Las consecuencias también. Y si algo entendí después de este desastre familiar, es que hay gente que solo aprende cuando la vida les muestra lo que uno ya sabía desde hace años. No tuve que pelear, no tuve que justificarme, no tuve que dar discursos. Solo tuve que dejar de sostener el teatro. Ahora, cada uno está viviendo exactamente lo que construyó. Luis está lidiando con su propia torpeza sentimental. Mi mamá está lidiando con la vergüenza silenciosa de haberse equivocado tan estrepitosamente. La familia está lidiando con la incomodidad de haberme juzgado antes de preguntar. Y yo estoy disfrutando el privilegio de no lidiar con nada de eso. Supongo que, al final, sí tenía una emergencia. Solo que no era la de Luis. Era la mía. La necesidad urgente de dejar de cargar con gente que se ahoga en sus propios charcos y te acusa de no salvarlos a tiempo. Y sinceramente, ya no pienso desperdiciar mis ahorros, ni mi energía, en eso.